Piali, neno toca lilica al tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 11ª casilla de la tercera trecena, el tonali matlacli guan se olin, una coordenada del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Hicimos la transición del rumbo del sur al rumbo del oriente. Y tenemos en la regencia de la trecena, como ustedes ya lo saben, a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, y a Tlazolteotl. En esta ocasión, en el numeral 11, está Chalmecatecutli. También a veces lo nombramos Yohualtecutli. Bueno, todos estos nombres son de un mismo numen que es Mictantecutli. Él nos acompaña hoy en el numeral y viene con él un ave escandalosa de plumas rojas, muy bonita, que es la guacamaya roja alot. Y bueno, pues esta guacamaya es festiva porque también nos anuncia que estamos en una coordenada que invita al movimiento. Claro que este signo Olin, como ustedes lo ven, es la unión de dos fuerzas. Siempre que se une lo caliente con lo frío se genera el movimiento. El agua y el fuego, que sabemos que es el atlachinoli, que precisamente es el símbolo del guerrero, y todas esas dualidades cuando se ponen a interactuar, pues nos generan cambios, cambios desde lo profundo de nuestro ser. El regente de Olin es Nanahuatzin. Y Nanahuatzin, recuerden que era ese ser contrahecho que había vivido los placeres al máximo, dice por ahí un relato. Y también sabemos que él en aceptar el mandato de Quetzalcóatl, cuando todos los númenes estaban reunidos para crear al sol de la quinta era, Quetzalcóatl preguntó quién quería ser voluntario y Tezistecatl, el señor del caracol, que es un numen que es joven, que posee las riquezas del mar, porque es hijo de Tlaloc y de Chalchutlicue, pues se ofreció. Entonces, Quetzalcóatl preguntó quién más se ofrecía y nadie más, se hizo el silencio. Y él dijo que Nanahuatzin también fuera voluntario, lo llamó a esa tarea. Y él, bueno, pues se sintió honrado porque siendo un numen contrahecho que es que estaba torcido, hasta tiene la misma forma del Olin, y además tenía bubas en el cuerpo, o sea, estaba, por ahí hay un relato que dice que su aspecto era un tanto repugnante. Bueno, él acepta y resulta que cuando llega la hora de arrojarse a la hoguera, pues es Nanahuatzin el que, sin pensarlo, sin vacilar, se arroja confiando pues en ese llamado que le hiciera su creador, el mismo Quetzalcóatl, porque Nanahuatzin no tuvo mamá, él fue creación de Quetzalcóatl. Y bueno, como señor de la noche está Xutecutli, el fuego alquímico, ese mismo fuego que en su advocación de Huehueteotl estuvo ahí, él estaba en esa gran hoguera en donde Nanahuatzin se arrojó y se convirtió en un sol. Después, acto seguido, Tezistecatl también se arroja y no puede haber dos soles. Así que Pachtecatl agarra lo que tiene cerca, que era un conejo, y lo arroja al segundo sol, que es Tezistecatl, y queda ese conejo en la cara de la luna y Tezistecatl pierde brillo y entonces se convierte en la luna. Así nacen estos dos astros que generan para nosotros el movimiento porque nos van indicando cuándo es el día, cuándo es la noche, cuándo reposar. Así que bueno, yo tengo unas letras que espero que te gusten en relación a este tonali matlacli guan se olin. Y dice así. Me nombro hoy en tu misterio, Matlaclihuan Seolin, 11 movimiento. Y al decirlo, no convoco al trueno, ni al estruendo de los templos idos, sino al eco que tiembla dentro de mí. En la oquedad del pecho, donde un corazón torpe y antiguo aprende a latir con más fuerza. Soy la mujer ante el espejo, pero no el de azogue que devuelve vanidades, sino en el tuyo, en el espejo de Yayauquitezcatlipoca, negro y humeante, obsidiana pulida por la noche, donde el rostro
se desdibuja para mostrar las esencias divinas que me habitan. En tu advocación de Tepeyoloctli, hoy me invitas a entrar en esa cueva de la montaña que soy yo mismo. Me enseñas la verdad, me das la garra del jaguar, me nahualizas. Y así me encuentro con Tlazolteotl, mi madre, la que devora la inmundicia, la que me cura, me sana y me recuerda que no hay renacimiento sin confesar la herida. En el 11, el numeral del reposo, del ocio creativo y de aparente ligereza, se esconde el señor Mictlantecuhtli, Yogualtecuhtli, en esa quietud del que ha muerto y ahora sabe que en el silencio reflexivo encontrará las flores y la palabra de su canto antes del acto. Un reposo necesario como el del sol detenido 4 días, esperando el aliento para incendiar el horizonte. En esa pausa me reconozco, en la sabiduría de la espera, en la paciencia del árbol. Ese árbol que aguarda para la temporada de lluvias. Desde el pico de la guacamaya, de ese alot de fuego, se asoma Xochipilli, prometiendo la flor del ingenio, a quienes aprenden a callar para poder crear. Desde el pico de la guacamaya, de ese alot, desde el pico de la guacamaya, de ese alot de fuego y cielo, se asoma Xochipilli, prometiendo la flor del ingenio, la flor del canto, de la palabra para quienes aprenden que en el silencio pueden crear su mejor discurso. Luego viene la sacudida, Olin, el movimiento, el signo que es terremoto y mariposa de fuego, la transmutación que no pide permiso, que derrumba las ruinas de mi lógica, de mi orden de mujer, de mi orden de mujer, de mis certezas construidas desde el pico de la guacamaya, de ese halo de fuego y de cielo, se asoma Xochipilli, prometiendo la flor del ingenio a quienes aprenden a callar para poder crear. Luego viene la sacudida, Olin, el signo que es terremoto y mariposa de fuego, la transmutación que no pide permiso, que derrumba las ruinas de mi lógica, de mi orden de mujer y de mis certezas construidas con el polvo de los ayeres. Es el movimiento del corazón purificado, la vibración que me dice que en el lenguaje sin sonido yo estoy cambiando. Tu regente, Olin maravilloso, es Nanahuatzin, el bubocito, el que no tuvo madre, el despojado de todo, salvo del valor para arrojarse al fuego. Qué lección tan cruda para mí, que me aferro a mis pequeñas glorias, a mis limpios dolores. Él, en su pobreza, se hizo sol. Ofrendó sus costras, sus vergüenzas, sus límites, y en la hoguera divina se volvió luz para este mundo. Olin me exige esa misma entrega. Quema tus miedos, me susurra el viento. Arroja al fuego tus traumas heredados, las programaciones que te empequeñecen y conviértete en aquello para lo que has nacido. Y en la noche, cuando el movimiento se vuelve llama interna, está Xiuhtecuhtli, el señor de la turquesa, el Dios viejo, fuego que no fue creado, que existe desde siempre. La mariposa de obsidiana, Tlepapalot, revoloteando en mi centro, dando calor a mis huesos, vitalidad a mis anhelos. Es la fuerza para transformar el espíritu, para renacer, no en el cielo prometido, sino aquí, en la piel que habito. Matlactli Guan Se Olin, eres más que fecha en un calendario de piedra.
Eres el ritmo de mi propia alquimia, la quietud donde me encuentro, el movimiento que me expande, la lucidez del espejo de obsidiana, la humildad de la llaga que se vuelve astro, la llama antigua que me recuerda que estar viva es arder, moverse y transformarse. Ser a un tiempo la ruina y el cimiento, el silencio y el terremoto. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactli Huan Se Olin, la ofrenda, el sacrificio, un corazón purificado. Soy la transmutación que llega como un terremoto que deja a su paso las ruinas de la racionalidad, el orden y lo preconcebido. Mi ser fortalecido y luminoso hace comunidad y genera grandes cambios. Hoy estamos invitados a ser un sol, a dejar atrás todo aquello que consideremos que ha sido una equivocación. Se vale equivocarse, solamente así aprendemos. Así que yo te invito a que te entregues al fuego alquímico. Si quieres, prende un fuego, transfórmate, nahualízate una vez más y sé ese astro maravilloso. Con tu sonrisa ilumina el espacio en donde te encuentres. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Tiota!